El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto. Bueno, este es el programa 615 de Seguridad Vial. Aquí estamos preparando un programa que supongo yo que va a ser muy atractivo. Les digo por qué. Primero porque vamos a tener a la señora Betania Fajardo, que es la directora de Tránsito de Montevideo, cosa que no es habitual que tengamos notas en general. Siempre estamos con Germán Benítez, director de Movilidad, y no con la directora de Tránsito, que va a ser muy importante. Hemos tenido muchas notas también con un amigo Marcelo Metediera de UNACEP y con director de tránsito de algún otro departamento del interior. Pero bueno, eso por un lado, y por otro lado, Daniel Oroño, algo relacionado con la energía alternativa, sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando se comenta que puede haber un impuesto agregado a la venta de los autos eléctricos, que son muchos, y por otro lado, porque hay un auto que se prendió fuego el otro día y ya hay mucha gente que pone un grito en el cielo. Pero bueno, empezamos, este es el principio. Gracias por acompañarnos como siempre y damos la bienvenida a la señora Betania Fajardo, que recibimos con muchísimo gusto. Bueno, buenas tardes, Jorge, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, un gusto. Betania, vos sabés que digo, Betania Fajardo, cuando yo oigo tu nombre, inevitablemente no puedo olvidarme de María Betania, que es algo que marcó mucho mi vida, te podrás imaginar y cómo, ¿no? Así que bueno, Betania, tú tenés carrera en la Intendencia, vas a la parte de tránsito porque trabajabas ahí o digamos que estás en otra área, contame. Bueno, mi carrera municipal comienza en el 2009, entré por concurso de oposición y mérito como inspectora departamental. Allí estuve varios años en calle, haciendo tareas de calle, luego como jefa también de inspectores. Ya más avanzado el 2019, por ahí, ya asumí como directora de locales, de espectáculos públicos y eventos, que tiene que ver con la parte de fiscalización que hace la Intendencia en otro ramo, digamos, pero está vinculada también a tareas inspectivas. Y hoy por hoy, bueno, a partir de julio del año pasado, vinculada a esta importante dirección también, con la cual mi primer acercamiento fue a nivel de equipo, donde la transición, digamos, el periodo de transición se nos hizo particularmente positivo en muchos aspectos, y uno fundamental que es vinculado a los equipos de trabajo, que yo siempre lo señalo con mucho gusto porque ha sido un placer. A muchos conocía y con otros tengo la oportunidad ahora de trabajar directamente, y la verdad que se trata de un plantel muy importante de experimentados expertos en seguridad vial y demás, tanto el cuerpo de ingeniería de tránsito como el propio cuerpo inspectivo. Así que bueno, en este desafío que no es para nada fácil, no, como sabrás. Me imagino, ya lo sé, yo tuve una SEBI y lo que no estaba acostumbrado ya me acostumbré, te podrás imaginar, entre todas cosas, porque toda la gente, bueno, ya por eso vos tenés una carrera que es mucho más amplia que la mía, o sea que estarás acostumbrado a todos los adjetivos calificativos, todos malos, de lo bueno nadie se acuerda, no importa, ¿de acuerdo? Pero para mí es tan importante saber que tú trabajaste en eso, porque yo soy de los que extraña a los inspectores de tránsito. Inspector de tránsito, como yo digo, simplemente por ser inspector, seas de tránsito, del BPS, la DGDI, lo que sea, sos mala palabra, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay determinadas cosas que son tareas que es imprescindible hacerlas, y soy uno de los que dice que con el advenimiento de los radares se consiguieron algunas cosas y se perdieron otras. Para mí es el inspector de tránsito, la formación, la dirección, el control, y después vamos a ver algunos detalles que yo pienso que se deberían hacer mejor, en una crítica que naturalmente es constructiva. Te podrás imaginar, Betania, no es el afán de criticar por criticar, ¿de acuerdo? Sí, no, el principal desafío que tienen y que han tenido, creo yo, mis antecesores también, cada una de las direcciones de tránsito y transporte en el momento que estaba unido, ha sido ese, como ustedes saben, en el ámbito público los recursos son finitos, hay que bien administrar. El recurso humano en particular no es sencillo, digamos, de formar y de tener.
Con lo cual hay que tratar de hacer con las herramientas que uno tiene lo mejor que puede. En un rubro que tiene como concepto y como precepto básico la seguridad y la salvaguarda de un bien tan importante como es la vida de las personas, porque cuando hablamos de seguridad vial se habla de eso. Entonces, en particular es el gran desafío de las administraciones y bueno, es el que nos tiene ahora también desafiados, valga la redundancia, hacer lo mejor posible en la gestión que nos toca en este quinquenio. Ahí hay un poco de acompañar, por supuesto, de cerca lo que es la planificación operativa. Ustedes saben, como para ilustrar un poco el funcionamiento, nosotros estamos dentro de un departamento, que es el Departamento de Movilidad, que Germán Benítez es el director general, y luego tenemos 3 divisiones: División Tránsito, División Transporte y División Vialidad. Dentro de la división tránsito, que la dirección me corresponde en este caso, tenemos varios servicios a cargo. Son 445 personas aproximadamente los que desarrollan tareas en esos servicios. Que no es solo el inspector en calle. La tarea del inspector siempre tiene que ver con con otras muchas cosas que suceden en los demás ámbitos profesionales, de atención al público. Está todo vinculado al mismo proceso. Entonces, cada uno de estos servicios tiene para aportar en ese sentido. ¿Sabes qué te voy a comentar, Betania? Vos sabés que me acuerdo del director de tránsito con el que hablé, de la Intendencia de Montevideo, que hablé antes, bueno, Víctor Rossi, mirá lo que te estoy hablando. Víctor Rossi después fue ministro. Con Víctor hicimos una lindísima amistad, porque realmente que llegaba a hacer algo que yo extraño muchísimo. De repente un día me llamó y me dijo, Jorge, ¿qué le parece a usted los accidentes de la Rambla? ¿Cómo haría? Y digo, Víctor, a mí lo primero que se me ocurre es achicar las entradas y salidas a la Rambla flechando cosas, y se tiene razón, y creo que algo de eso hizo. Y más adelante, un día me llama para decirme, ¿qué le parece estos canteritos centrales que hice? ¿Sabe que no me gustan, Víctor? Dice, ya lo mandé a hacer igual. Y más adelante le dije, Víctor, usted tenía razón. Lo que a mí no me gustaba seguramente dio resultado, y yo estoy de acuerdo con usted. Más allá después de las cosas que pasaron o no, y llegamos, y no es inevitable que toquemos el tema de la Rambla, viste que ya lo hablamos con Germán también, de Cuño Perinetti y la Rambla, de que los siniestros de ahí pasan desde que se llamaba Itacurubino, Cuño Perinetti. ¿Da? Entonces, pero ¿sabes que soy lo que piensa? Que esta obra que va a hacer la Intendencia de Montevideo, para mí, es innecesaria, para mí. Porque el tema de que los últimos siniestros que pasaron era gente que iba hacia el centro, no hacia el este, ¿tá? Y que dicen que las fuerzas centrífugas, no sé cuántas cosas. A las fuerzas centrífugas seguramente perdés la estabilidad y arrancás para la senda contraria, no te vas para la arena. Digo, sí entiendo que la obra que se hizo en Malvin era más que necesaria y fue tremenda obra, realmente, lo hablamos con Pablo Itamuzú en su momento, pero esto me parece que era un pavimento resbaladizo, y con alguna otra cosa más, la gente se queja que pusieron un radar y que lo pusieron al revés, que debía estar en otro sentido, no en serio, un millón de cosas. Pero vos sabés que me parece que va a ser un gasto, no digo que esté mal, pero me parece que no era necesario al 100%, ¿no? Bueno, como les señalaba al principio, hay una parte importante de gestión de estos temas que se trabaja a nivel muy profesional. Hay un equipo técnico, por suerte, para mí también, con el que por supuesto que nos asesoramos, planteamos dudas, las mismas dudas que puede tener usted con respecto a una obra. Hay algo que me ha quedado suficientemente claro, y que cada día un poco más, con respecto a las medidas de seguridad o de ingeniería vial o de obra vial que nosotros podamos instalar, que tiene que ver con que si no hay un cambio conductual real en el tránsito y en las personas, los conductores que circulan por la ciudad, es muy difícil que una medida, le diría que es casi imposible que una medida sea 100% efectiva, ya sea la que usted quiera señalar. Hay cientos de decenas, por ejemplo, de pedidos de instalar lomos de burros, cebras, cruces peatonales en lugares con tránsito vehicular que muchas veces es demasiado rápido, en vías que son conectoras, por ejemplo. Hay pedidos de semáforos, cientos y cientos y cientos. Y se parte siempre de la base de la valoración técnica, por un lado, que tiene rigor en cuanto a la certeza de si la medida
debe o no estar instalada en el punto, pero que también tiene que ver con la conducta que después asumen los conductores, que Ahora, respete o no. Perdóname. Pero ¿sabes qué? Yo comparto contigo, hay algo que lo que nos falta a nosotros es una formación, naturalmente. Lo que tú decís del tema de seguridad del tránsito, yo lo veo todos los días y lo reclamo todos los días. Y no solo reclama Betania Fajardo, porque naturalmente los exámenes y el tema de tipo de conducción o enseñanza o análisis, qué sé yo, no lo vas a manejar tú sola, porque para eso hay un Congreso de Intendentes y se han puesto de acuerdo en cantidad de cosas, algunas que no estoy de acuerdo yo, no importa, pero nadie me preguntó para si me gustaba o no, ¿de acuerdo? Pero la cosa es que todo aquel que te reclama medidas, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que te está pidiendo. Entonces vos me hablas de lomo de burro y yo tengo que entender que finalmente lo vas a tener que hacer porque estamos en un mundo, en un tercer mundo porque no hay cuarto, ¿viste? ¿No? Pero el lomo de burro no es la solución que sea la que nosotros necesitamos. Es algo mejor. En un auto, en un país donde tenés autos del año del 60 andando por la calle, un lomo de burro, alguien que venga distraído y que pegue un salto, el auto se desarma y nunca sabés, Betania, para qué lado va a salir, si es para arriba de la vereda o para la senda contraria. Entonces yo pienso que a veces es el conocimiento general, somos nosotros, digo nosotros, las autoridades competentes en este tema, más en la prensa y más todo, lo que debemos enseñar, crecer y mejorar y copiar lo que está hecho en el países del primer mundo, que creo que es fundamental. Sí, exactamente, como tú decís, nosotros a cada acción de fiscalización que intentamos que sea cada vez un poquito más, cada vez un poquito mejor, o sea, estamos planificando en cuanto al tema puntual de motos, por ejemplo, operativos cotidianamente en muchos puntos de la ciudad, en diferentes zonas, barrios y demás. A esa fiscalización, que puede ser en un punto de control o que puede ser aleatoria en un punto de la ciudad donde haya presencia inspectiva, le tenemos que sumar sí o sí la posibilidad de conectar con la educación. Hemos hecho un trabajo, entendemos que muy positivo, de ida y vuelta con los colegios, en una dinámica de observar cómo, de qué manera nosotros podemos mejorar el entorno para la llegada y la salida de los chiquilines, que es un punto importante de congestión, pero a eso también se le suma, la posibilidad de acercar a los papás o a los niños talleres de educación donde podamos como compartir la educación vial desde ese punto de vista. Celebramos también el acuerdo que se firmó entre UNACEB y la ANEP para desarrollar la materia a nivel curricular en las escuelas. Y en eso siempre estamos a las órdenes para generar vínculos, para coordinar talleres, para acercarnos a las familias y a los centros educativos, que entendemos que es un buen punto de trabajo. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Inciso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia.
Yo sé que estás con el tema de los... Yo fui muchas veces a las distintas escuelas de todo el país y realmente lo disfruté tanto que no te imaginas, porque cómo te reciben y cómo aplauden y disfrutan lo que vos vas a hablar y enseñar, es porque lo necesitan, ¿de acuerdo? ¿Está? Pero claro, vos agarrás y me decís la escuela, y fui a las escuelas, deberíamos ir al liceo, y deberíamos ir a la facultad, y deberíamos ir al BPS. No sé si me entendés, porque esto, si vos agarrás las estadísticas de los que fallecen de siniestros, 24 hasta 30 y algo, principal causa de muerte, pero mira que a los 70 años también, a los 70 años también. Entonces digo, esto es un combo demasiado complicado, y ahí lo tenés en una SEP, se murieron 40 más que en el periodo anterior. ¿Vos creés que Marcelo Metedira trabaja peor que antes? Es al revés, Marcelo y María Fernanda y todo el grupo trabajan bárbaro, fenomenal, y este tema es 40 más, es un accidente como podría haber sido 20 menos, y es la misma cosa. No hemos mejorado, no tenemos capacidad, ¿cómo te puedo decir? No se ha tomado como si fuera un tema de Estado realmente, cuando se mueren 470 personas, más allá de los heridos y discapacitados, más 2.000 millones de dólares que se gastan, Betania, es tremendo realmente. Entonces, no le puedo pasar las cuentas, agarrar y decir a la directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo qué es lo que está pasando. No, digo, pero hay muchas cosas que yo me atrevo de repente a opinar y a decir y a sugerir de repente, decir, vamos mejorando con lo que podamos, haciendo para tratar de crecer y por ahí contagiar a quien sea, a los que tienen que manejar y a los que tienen que dirigir también, ¿no? Sí, exactamente. Por eso digo que principio tienen las cosas, que nosotros tenemos recursos, por supuesto que no son ilimitados, pero tenemos que hacer, porque en ese rol estamos hoy. Recibiendo a todos los colectivos, a todas las instituciones que plantean también sus temas, vecinos, y que tiene que ver con que sí entendemos que no es fácil darle solución a este tema, que es estructural, que crece año a año el nivel de siniestralidad y que preocupa también, particularmente los datos de NACEB del año pasado daban cuenta de 6 de cada 10 eran accidentados en moto, 9 de cada 10 eran hombres jóvenes en su mayoría. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con con una situación estructural de educación, de cultura vial, de sociedad, de construcción de sociedad, que es en todos los niveles, pero bueno, en este rol nos toca accionar para con pequeñas acciones lograr acercarnos un poco más a ese objetivo de mejorar. Cuando empezamos la nota te pregunté si vos habías hecho carrera municipal y me explicaste bien todo. Yo te voy a decir, no es que tú lo sepas, yo te voy a decir porque he recorrido todo el país y en el periodo y he encontrado a todos los directores de tránsito del país y me he encontrado con alguno que me dijo, ¿sabe por qué estoy acá? Porque es el cargo que me ofrecían, el menos malo era este y aquí estoy, ¿de acuerdo? Entonces no hay un tema que sea con la seriedad que necesita esto que estamos hablando, ¿de acuerdo? Para una competencia que es muy complicada, ¿de acuerdo? Entonces tampoco yo me quiero distraer en criticar porque lo que tenemos que hacer es tratar de construir y obviar lo malo para tratar de ir a lo bueno. Entonces, te comento, Betania, el otro día hablaba con Germán y le decía que se han hecho muchas cosas, pero naturalmente, más allá del análisis, cuando veo que el flujo de tránsito importante venía por Boulevard, por 8 de octubre, por el Camino Maldonado, qué sé yo, y entonces yo digo, me parece que hay otras cosas para hacer, que lo que hay que sacar son los autos del centro de Montevideo. Lo que hay que hacer es tratar de decir, darle algo a la gente, para que aquel que tiene auto, o que tiene 2 autos, o que tiene 3 autos en la familia, encuentren la razón para dejar el auto parado, porque cuando llegan a algún lado en el centro tienen que estacionar tan lejos que realmente es mejor ir en un ómnibus, que sea bueno, que sea prolijo, que sea con aire acondicionado, que en su momento lo probaron con el D1, y el D1 cuando llegaban a Punta Gorda ya venía lleno de carrasco. O sea que había mucha gente que había dejado el auto porque había una razón para hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora todo esto. Además de esto, hay otra razón para desalentar el desorden del tránsito. Si tú venís a agarrar y decís desde el puente Carrasco para adelante, lo que antes demorabas a 3 cruces y demorabas 15 a 20 minutos, hoy demoras 40 a 45, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la razón? Se organiza con el radar. El radar multa, no ordena. El radar multa, no ordena. Y vos agarrás a Avenida Italia, la parte de 75 de Avenida Italia, que es bastante, y que realmente sería una razón de un tránsito mucho más ágil de lo que es, hay alguien que se le ocurre venir por la senda de la izquierda y en vez de 75 se le ocurre, y por las dudas, porque un radar pasar a 50.
¿De acuerdo? Hay algo que dice, y esto está escrito por algún lado en algún código, que es la reglamentación, que entorpecer el tránsito también es una falta, es una infracción. Y yo le decía a Germán, creo que para todas estas medidas se debió haber trabajado en ese lado para tratar de organizar y aprovechar lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? Hacerlo menos malo y que la gente se acostumbre a respetar cómo deben ser las cosas y multar al que corresponda para que aprendan con seto, sangre, sudor y lágrimas, y yo creo que no hay otra razón para hacerlo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es decir, la educación, la cultura vial tiene que ver con el conocimiento de lo que no se debe hacer, tanto como de lo que se debe hacer o cómo se debería conducir. De manera que lo que tú decís es cierto, es decir, el ordenamiento vial tiene que ver con prevenir conductas que pueden generar problemas en la circulación diaria. Entonces, yo como conductora todos los días hago unos cuantos kilómetros de ida y de vuelta, con lo cual vengo observando también el comportamiento, y hay muchos factores que han ido complejizando el tránsito urbano y también en ruta. Hay componentes de distracción con el uso de celulares, o sea, hay es una sociedad que va muy acelerada y a ese ritmo muchas veces se pierde de vista lo esencial de la conducción, que es prestar atención. Bueno, la fatiga es otro factor. Justo hoy estábamos, me quedé un ratito en uno de los talleres que dimos por el Mayo Amarillo, que tiene que ver con formación a los repartidores, a los deliveries, para también impartir, digamos, formación en ese sentido. Tuvo una muy buena convocatoria, porque sí, también se nos plantea como importante poder trasladar a aquellos grupos que están un poco más, digamos, fáciles de llegar en la medida que nosotros podemos. Ahí tenés con el tema de las motos, de los deliveries, ahí tenés a Daniel Rosich, que estuvo conmigo mucho tiempo, que es íntimo amigo mío, que es el mejor de América, de eso no tengas ninguna duda con respecto a motos y a docentes, ¿de acuerdo? Ahora, lo primero que te voy a decir, Dani, es esto: si vos para los conductores de automóviles les pedís 15 clases obligatorias, más un examen teórico, no sé cuánto, ¿y por qué de la moto no? Entonces, estamos en un mundo que creo que la moto a nosotros fue algo como que de un día para otro llegó. Era gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que vino el advenimiento de la motos que después fueron, la gente decía, esto es una porquería que vinieron, sí, pero en aquel momento solucionó la vida de mucha gente, ¿de acuerdo? Entonces digo, esas motos fueron, después en el transcurso del tiempo fueron mejorando. Pero aquel que entendió que la moto era un medio de trabajo, un medio de locomoción, un medio que le solucionaba la vida, anda después a bajarlo con un transporte que no sea lo que la gente pueda pagar, el que realmente se merezca, o otras razones que ustedes manejan mejor que yo. Sí, como ahora está ocurriendo un poco con los vehículos de movilidad personal, monopatines y demás, la gente está adquiriendo el uso, el hábito de usar este tipo de vehículos cada vez más. Justamente lo estamos trabajando también en el ámbito de las reuniones de dirección de tránsito, fijar de alguna manera pautas para que no suceda esto de que cuando esté instalado el problema ya no tengamos camino recorrido. Entendemos como que es importante transitarlo de forma lo más preventiva posible, y quizá ahí en algún punto tengamos que valorar qué transición debemos hacer para pasar a un sistema un poco más rígido, si se quiere, llamémosle la fiscalización. O de controles, Betania, o de controles, porque mira que yo me acuerdo de estar con el Ministerio de Industria cuando el tema de la reglamentación de los monopatines, cuál es la velocidad que venían y esto y lo otro. Ahora, si vos mañana pones un radar en las ciclovías para a ver a qué velocidad vienen los monopatines, y te vas a encontrar, como decía Marcelo Metedía el otro día, uno que viene a 60, yo lo tenés que sacar, porque eso es que han tocado los motores, le han cambiado las bobinas y han hecho algo que está fuera de la reglamentación y no lo podés permitir. Lamentablemente esto es así y va a tener que ser así. Sí, mira, nosotros tenemos como como una de las líneas importantes de trabajo de este año y de este quinquenio también, el plan motos, que para nosotros es relevante poner foco en cada uno de los controles, en que el vehículo esté circulando en las condiciones que debe circular, de forma reglamentaria, ordenada, que el conductor esté en regla, digamos.
Y por otro lado también promover acciones que tiendan a mejorar o ordenar el uso de los vehículos de movilidad personal. Allí obviamente que estamos planteando una situación de un universo, digamos, de aparatos, por llamarlo de alguna manera, de lo más diversa, que tiene una normativa a nivel departamental, por lo menos en Montevideo, y en algunos otros departamentos también, de elementos de seguridad con los que debe contar, tiene regulación de velocidad, velocidad máxima a la que debe conducir, y sabemos que hay vehículos que llegan a más velocidad, como tú planteabas. Y en eso es definir claramente, si nosotros seguimos en esa línea, qué aspectos sumamos a la normativa para reforzar la fiscalización, que tiene que ver con la posibilidad de identificación de este tipo de vehículos, la identificación del vehículo y del conductor. Perdóname que te interrumpa, pero sabes que yo, escúchame, te estoy hablando de esto de hace 70 o más de 70 años. La bicicleta que tenía mi papá tenía la matrícula, una plaquita de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué estás hablando? Y ahora la gente hace un escándalo porque vos querés poner una identificación. Es que es insólito que no lo tenga, Betania. Me parece que es insólito que no lo tenga. Ahora, que hay muchas cosas para hacer, seguramente hay muchas cosas para hacer, pero de alguna manera siempre la fiscalización es algo duro y algo rígido y algo que la gente no quiere. Pero te voy a contar una anécdota. Hace 30 o 40 años estaba en Estados Unidos y llego a un lugar, paro en un semáforo y un tipo en una moto al lado me empieza a decir no sé cuántas cosas. Abrí el vidrio y le digo, ¿qué te pasa, loco? Yo vengo en una moto y tú venís en un auto. El espacio para mi moto es el mismo que para tu auto. Es un vehículo cualquiera. Ahí aprendí lo que en el transcurso de los años se puso acá, llegamos a decir 1,5 metros para un lado para otro. El de la moto te lo exige, pero a su vez el de la moto no lo cuida. Y digo, pues vos para cambiar eso, Fernanda, va a pasar tu periodo de gobierno y 3 o 4 periodos más, ¿viste? Para ver si podemos hacer alguna cosa de estas, ¿eh? No, sin duda que es un trabajo que, por eso digo que yo recojo también el trabajo de las administraciones anteriores que han hecho sus esfuerzos para mejorar en cada uno de estos aspectos que mencionás. Y bueno, y nosotros estamos en esa línea estimulando algunas cuestiones que tienen que ver con el orden, con la priorización también del transporte público, con el uso de los carriles solo bus, con la fiscalización puntual de la conducta vial de las motos en particular y también de vehículos que de repente no circulan o no estacionan de la mejor manera, en la medida de que podemos estar en los lugares donde tengamos que estar, lo planificamos de esa manera. Estamos trabajando muy bien con el Ministerio del Interior en la planificación de operativos que por supuesto llevan refuerzo en seguridad, y luego también en la diaria, y muchas veces es un trabajo que no se ve, es invisible, por llamarlo de alguna manera, pero que hablar. Tiene números. Ya, ahora tenés, han llegado y se firmó el tema de las multas, finalmente en diputados se firmó el tema de las multas y la reducción de precios, de cantidad de cosas. Bueno, naturalmente que podemos discutir o algo. Para mí, el tema fundamental, que las multas eran caras, demoraron mucho tiempo en darse cuenta que las multas eran caras. Pero cuando vos agarrás y pones las multas mucho más baratas, ¿qué quiere decir? Que estás perdonando un error o perdonando multas. Entonces voy a algo más. Para mí la multa tiene que ser mucho más barata, pero va a ser mucho más caro, y lo más caro y lo que realmente cambie la cultura, y eso lo decía Marcelo Metediera, es la obligación a que la gente aprenda a por qué cometió el error tomando aula. En Estados Unidos van al fiscal. Como no tenemos fiscalía de tránsito, es agarrar y decir, señor, la multa suya que eran 8.000 pesos ahora cuesta 2.200. Pero tiene que venir lunes, miércoles y viernes a tomar 1 hora y media de clase por lo que usted, el desconocimiento que tiene en la parte teórica. No, pero yo no puedo ir porque yo trabajo, es su problema, tiene que venir igual. Quiero decirte con esto, estoy soñando con esta historia, pero de alguna medida creo que tenemos que tomar medidas que desalienten al infractor, y la parte cultural, la obligación de aprender, creo que es la peor y la más cara de las multas que puede poner.
Sí, hay un aspecto, hay una tercera parte que tiene que ver con, además de la educación y la fiscalización, que tiene que ver con la penalización de conductas a nivel de ley de falta, a nivel ya judicial, fiscal, que nos gustaría muchísimo que este proceso se acompañara de eso, que llegara al punto en el que cada una de las acciones que nosotros penalizamos, que entendemos que tienen gravedad, no cualquier acción en el tránsito, pero digo, cuestiones que llegan de nuestra parte a la justicia tengan como consecuencia una consecuencia, valga la redundancia, leccionadora sobre la conducta, que la persona realmente piense dos veces antes por ejemplo, de circular con consumo de sustancias, de excederse de la velocidad, de todo lo que tenga que ver con cuestiones más graves. Y ahí yo no voy a discutir sobre el monto de las multas, si corresponde, si no corresponde, pero entendemos sí que está comprobado técnicamente, además, que la cultura de regularización o de pago de sanciones ayuda, fomenta después al cumplimiento de las reglas. Y sin duda. Entonces, sin duda. nosotros podemos hacer una normativa. Yo el otro día lo planteaba también con mis compañeros directores. Nosotros podemos hacer una norma que quede preciosa desde el punto de vista de lo técnico, digamos, de las cuestiones que le requerimos, pero si después esa norma no está acompañada de fiscalización y no está acompañada de la rigurosidad suficiente, no va a tener consecuencias reales sin duda sobre el ordenamiento. Sin duda, hay varias cosas más que yo quería hablar contigo, Betania. Digo, vos sabés que en el año 93, la Intendencia de Montevideo, con un amigo mío, Rafa Pons, pusieron un centro de inspección técnica vehicular. Eso, finalmente, es una prueba, digamos, como para hacer lo que después se hizo, que me parecía bárbaro, la inspección técnica vehicular. Y se pusieron varios centros. Aquella obligatoriedad quedó en la nada, porque la ley está, en el 2007 está la ley, pero nunca se regularizó. Entonces acá en Montevideo te lo piden de repente un escribano cuando vas a vender un auto o vas a hacer alguna cosa más, o el seguro se vas a viajar a algún lado y tal. Nada más que eso. Para mí la inspección técnica vehicular es de vital importancia en un parque automotor tan heterogéneo como el nuestro, con autos muy viejos que están, y no digo esto para que la inspección técnica vehicular no les cobran, les dicen qué es lo que tienen mal, y que cada cual administre su vida como quiera, con autos que están destruidos y que son un peligro total para el usuario general y la familia, ¿de acuerdo? Pero que tengan un conocimiento mínimo, pero para eso requiere siempre un tema de fiscalización y fundamentalmente la unificación del criterio de que se regularice para que sea igual en todo el país, ¿no? Sí, comparto contigo sobre la importancia que tiene la inspección técnica vehicular, y también nosotros estamos en un proceso de reincorporarnos al Registro Único Nacional en materia digamos, de registración de vehículos y de permisos de conducir, porque entendemos que si bien cada departamento tiene su lógica, sus particularidades, sus singularidades, es importante transmitir la misma información al usuario, es decir, qué cosas que en Canelones, en Montevideo, en San José o en Artigas se le pida exactamente la misma documentación, se llegue a criterios en común también para los permisos de conducir. En esos procesos nosotros nos tomamos de manera muy seria el intercambio con el resto de las intendencias, que sabemos que cada una tiene sus particularidades, pero que es importante llegar a cuestiones en común. Hay un trabajo muy serio en ese sentido y lo estamos enfocando en grupos de trabajo, digamos, que van trabajando cada temática en particular. Con este tema, como cualquier otro, como va a ser en su momento el permiso por puntos, como va a ser cualquier otro tipo de medida de fiscalización, por supuesto que es importante y hace a la democratización del sistema que en todos los lugares se trabaje de forma lo más lineal posible, de forma lo más igual posible, no importa el punto del país donde te encuentres. Creo que es una rama de trabajo a nivel municipal, departamental,
que es de las pocas que nos conecta directamente a todos, digamos, con los mismos problemas o casi los mismos problemas, sí. Independientemente del lugar del país donde uno se encuentre. Y Sí, cada pero vez más... ¿sabés qué pasa, Betania? En algunos lugares es distinto. El otro día estaba mirando los números de cada departamento. Y una vez me pasó que fuimos a un departamento del interior y el intendente se mostraba muy contento porque en su ciudad tenía 0 fallecidos. En el departamento tenía como 8 o 10. Y yo le pregunté, en el momento no le gustó, se ofendió, le pregunté si los que circulaban por las rutas de su departamento, pero por las rutas eran japoneses, no eran ciudadanos y no eran gente de su departamento. Era como si fuera patrimonio de él, el centro, la parte centro de la ciudad, y el resto no existía. Entonces, quiero decir, falta un criterio de unidad, lo que tú me estás diciendo, que es igual para todos, con la misma importancia de lo que es la vida, la circulación, la seguridad, el control y el conocimiento general para tratar de mejorar lo que esto, que cada día es peor. Y bueno, y entre otras cosas, discutí con Marcelo Metediera que no tenga pérdida de puntos el adelantamiento indebido en la ruta, que para mí sería escopeta en la boca y pena de muerte, porque el adelantamiento indebido es choque y es muerte segura. Así que yo te estoy atomizando, Betania, pero bueno, no tenemos tanto tiempo como para que no te cuente cosas, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Sí, en este ámbito, y donde hay gente que conoce y que es muy profesional y demás, siempre el intercambio nutre. Nunca es, digamos, en vano una discusión que tiene que ver, y esto digo particularmente en forma cercana, lo he vivido estos últimos meses, en donde también se pone una decisión técnica sobre la mesa o una opción, y ahí opiniones hay diversas y muchas veces opuestas, y sobre lo que sí o sobre lo que no. Lo importante es llegar a criterios uniformes de trabajo. Eso es lo más difícil, ¿eh? Eso es lo más difícil, pero mirá que el amigo Peré Navarro, director de la DGT de España, un día dijo que fundamentalmente a la Dirección de Tránsito, y digo yo a las intendencias del país y a todo el control, lo que le faltaba era difusión, que le faltaba prensa, y le faltaba de todo un poco. Y llegó un momento que la prensa se entró a interesar, porque este tema iba creciendo, y se llenó de prensa y de periodistas que estaban en el tema. Finalmente fueron tantos, y la desinformación fue tan grande, que era mucho peor que antes. Quiero decir con esto que a veces hay que ir a talleres de relacionamiento y de un tema específico para tratar de todos en conjunto ir creciendo para un solo lado, una sola flecha, con una sola intención, que sea fundamentalmente la gente, una y exclusivamente la gente y la sociedad, ¿verdad? Sí, en ese sentido yo creo que vamos, todas las direcciones de tránsito, en lo particular lo que me ha tocado transitar, hemos sido receptivas en trabajar los temas en común de las agendas, en lograr acuerdos, ya le digo, con las particularidades que tiene cada una de las intendencias, respetando mucho las autonomías locales, pero también en la medida en que esto, sí, sabemos que cualquier acción que tenga que ver, que tenga un impacto en la vida de un determinado entorno de ciudad, va digamos, a requerir ser trabajado más o menos de la misma manera en otros lugares. Por esto que le digo, porque hay mucha movilidad, porque la gente que más circula en las rutas o en ciudades, muchas veces gente que trabaja, el laburante, que va de una punta a la otra del país, que lo ideal sería que le rigieran las mismas reglas de conducta vial, tanto en las ciudades como en las rutas, o sea, el mismo criterio. Yo creo que en eso tenemos como muy buen ida y vuelta, con los recursos que cada uno tiene y puede disponer para esto, porque claramente no es, ya le digo, la letra queda en la letra si nosotros no lo ejecutamos, no fiscalizamos. Es también una de las cosas que más, genera críticas para un lado y para el otro. De los dos lados de la orilla genera críticas, la fiscalización, la falta o que se considere que se está sobrefiscalizando. Bueno, cualquiera de esas cuestiones genera críticas, pero es necesario,
es necesario que se dé esa discusión, es sano que se dé esa discusión y que podamos estar en la medida en que nosotros hemos ido tomando, en particular este grupo de trabajo, ¿no? Ha ido tomando contacto con las necesidades de los vecinos, de los diferentes municipios. Nos hemos reunido con los alcaldes que han solicitado también charlar con nosotros sobre temas, sobre aspectos viales. Nos hemos reunido con instituciones, con colegios, y la idea es ir trabajando en soluciones desde el lugar, digamos, de la solución de ingeniería vial hasta lo que podemos aportar en la fiscalización. No es fácil planificar y no es posible estar en todos los lugares al mismo tiempo. Sin duda, sin duda que tenemos decenas de intervenciones diarias de cuestiones que tienen que ver desde rotura de semáforo hasta, bueno, obviamente siniestros menores, mayores, como fuere, pero siempre hay que tener intervención, apoyos. Hoy justamente estábamos en una reunión de planificación y se da todas las intervenciones que se dan de forma diaria sobre el trabajo, digamos, de los inspectores, y que se intenta atender todo lo que nos ingresa, además de las denuncias que ingresan por base alfa, infinidad de apoyos, de coordinaciones. Todo lo que ocurre en la vía pública requiere de un inspector. O sea, en la calle, la mayor parte de lo que ocurre requiere un inspector. Entonces ahí es un trabajo de ingeniería poder planificar y cubrir toda la demanda que tiene la ciudad de Montevideo, que por supuesto tiene una cantidad enorme de habitantes y también de metros cuadrados para cubrir. Bueno, así que bueno, estimada amiga, llegamos al final. Esta es la primera nota, supongo yo que no va a ser la última, ¿no? De alguna manera, Espero que por favor, encantada. No, y me gustaría que nos conozcamos personalmente. Debe ir a visitar algún día de estos a la Intendencia, te aviso antes, ¿sí? ¿Ah? Así charlamos un poco personalmente de todo. Te doy las gracias por la nota y bueno, y yo a las órdenes para lo que tú necesites con muchísimo gusto, ¿de acuerdo? Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Chau. Hasta pronto, chau. Chau. Saben que el otro día estaba mirando una nota en Canal 12, bueno, en la mañana en Canal 12, una nota muy importante, justo hablando de la energía, bueno, energía renovable. Estamos al tanto de todo, y naturalmente el tema específico para nosotros, el transporte público, el transporte automóviles con energía. Ahí estaba un amigo, Diego Oñoro es, ¿no? O dije Oroño, ¿no? Oroño, yo entrevero las cosas, ahí está. Y me encuentro con un amigo que hace muchos años que no nos veíamos y casualmente vamos a hablar de este tema con muchísimo gusto. Bueno, don Diego, bienvenido, gracias por estar acá, ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como te decía, alegría de doble de participar acá, porque ya hace unos cuantos años aprendí a manejar en tu academia, así que lo recuerdo con gran alegría. Bueno, escuchá una cosa, si vas a hablar ahora, a partir de vas a decir que aprendiste a manejar bien, ¿no? Ya será toda completa, ¿o no? Tenemos un historial impecable. Dale, fenomenal. Che, Diego, pues sabés que el otro día, la razón de la nota tuya en Canal 12, supongo yo que era la nota que yo también tenía idea de hacer contigo. Primero, que apareció algún comentario, esto si es cierto o no, no sé, como que había una intención gubernamental de ponerle algún tipo de impuesto, algo que se le sacó en su momento para gastar un tipo de energía que aparentemente costaba menos, y no había importación ni no sé cuántas cosas para el país, pero ahora parece que como vinieron muchos autos, se vende poca nafta, vamos a tener que poner algún impuesto. Digo yo, ¿será así? Bueno, algo de eso hay en la motivación y en lo que generó estas notas. La realidad es que un poco lo que nosotros decimos es que no es tan así. Si bien vemos que las ventas vienen avanzando a buen ritmo año a año, y bueno, y eso es incontrastable, digamos, es un dato de la realidad.
si uno mira el número total de la participación del vehículo eléctrico en el parque automotor, es simplemente un 2%. Estamos hablando de que cada 100 autos que circulan en la calle hay 2 que son eléctricos. Entonces, son 30.000 autos aproximadamente eléctricos en un parque automotor que tiene 1,5 millones. Entonces, un poco nuestro mensaje desde la Asociación de Energías Renovables fue, bueno, está claro que esto fue una política de impulso y de desarrollo a la movilidad eléctrica que persigue fines ambientales, fines de descarbonizar lo que es la matriz de transporte y además de reducir la dependencia en petróleo en tiempos donde el petróleo vemos que cambia día a día cuál es el valor del barril. Y bueno, nos pareció medio apresurado, por lo menos anunciar que se estaban en revisión estos impuestos, el sacar estos beneficios fiscales. Lo que yo estaba pensando, digo, toda la nota, lo que vos dijiste todo, naturalmente que el tema es así, y era beneficioso, y hay muchísimos países que ya lo han adoptado esto como algo por lo más importante, y te digo más, creo que en Bélgica, si vos no tenés un auto eléctrico, ya no entras a la ciudad, ¿de acuerdo? Arrancamos, pero ¿qué pasa? En el momento que vos estás haciendo las declaraciones, qué sé yo, se prende fuego un auto en Positos, no sé dónde, un auto. Mal timing, ¿no? Bueno, y este tema se complica todo. Ahí tenemos las imágenes, viste, que supongo yo que fue Canal 4 que las pasó al principio, Sí, qué sé sí. yo. Ahora, naturalmente, quiero suponer, yo no voy a defender ninguna marca de auto porque no me interesa, no es el tema, sino lo que sea justicia. Digo, esto no es un común denominador de lo que pasa, porque de hecho hay miles, millones de autos de esta naturaleza y no pasa lo mismo. ¿Cómo es esta historia? ¿Tenés idea? Sí, a ver, en absoluto no es común denominador. La verdad que obviamente que la noticia no nos alegró en lo más mínimo, no solo porque obviamente que hay una persona que perdió su vehículo y afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo de accidente, pero porque justo cae en el medio de esta conversación, entonces no le da muy buena prensa a la movilidad eléctrica. Está No, claro. no, pero sabes, escúchame, mirá que Diego, el otro día estaba hablando con Nando Parrado y me decía, ¿y si esto pasa en el garaje de un edificio? Claro. ¿Cómo arreglas esta historia? Entonces, en particular sobre este tema, yo hoy me puse en contacto con la gente de la Asociación de Comercio Automotor, con la gente de ACAU, Sí. para que me comentaran un poco cuál era la situación. Esto tiene que ver con una partida de Volvo que vino fallida. Volvo solicitó el recalling de toda esa partida a sus usuarios y mandó una nota diciendo que tuvieran el cuidado de no cargar más allá del 70% la batería, porque bueno, sucedía esta falla. Por lo que me llega en particular de esta noticia, este usuario en particular todavía no había hecho, no se había presentado a hacer el cambio que había que hacer, y bueno, no sé realmente cuál era el estado de carga. No, te podés imaginar, Diego, que no vamos a discutir cuál es el valor del recall. El recall es una llamada a que vengan a reparar cantidad de cosas. Para Sí. mí, en un caso como esto, no es llamar. Lo tenés que ir a buscar. Esto es una bomba de tiempo. Esto no podés, Sí. no es. Llamá y cuando pueda venir, voy a buscar el auto y te lo saco ya, ¿viste? Porque esto es un tema. Imagínate lo que yo te digo, mira si hubiera sido un edificio, no sé, la puerta de una escuela, por Dios, ¿viste? Sí, a ver, a ver, creo que hay que tomarlo como parte también del aprendizaje de empezar a adoptar nuevas tecnologías, y hay que considerarlo como un caso aislado, que es lo que es, y tomar los recaudos correspondientes, ni que hablar. Seguramente, y acá a ver, no me compete opinar sobre esto, pero sí me imagino que tanto la gente de Volvo como su concesionario estarán tomando las medidas correspondientes para asegurarse que todos aquellos vehículos que hayan sido comercializados en esta partida se retiren rápidamente. Te podés de imaginar, circulación. Diego, que el prestigio de una marca como Volvo, prestigio mundial, internacional, la historia de Volvo, por favor, ¿qué estamos hablando? Pero por naturalmente esto afecta a todo el mercado y a todas las marcas que se venden en el país, porque la gente que va a comprar un auto eléctrico ya empieza el fantasma de la persecución, que las baterías, que esto explota, que esto es peligroso, que mirá que está sentado arriba de una bomba de tiempo. O sea, esto va a pasar de alguna manera. Ahora, hay otra cosa que la gente tiene que saber, que no se apaga sino más un incendio de este tema, ¿de acuerdo? Porque el tema, según Sí, lo que yo tengo entendido, aparecen los bomberos y enfrían, no apagan, ¿eh? Efectivamente que la extinción de un incendio de una batería de litio es algo que, en particular este año ya se están dando algunos cursos para la gente de bomberos al respecto, justamente por esto, pero de nuevo, yo creo que no hay que
no hay que encender una alarma respecto de esto porque hay que tomarlo como un caso aislado. Hoy en día millones de vehículos eléctricos circulan en el mundo y este tipo de noticia es una noticia que aparece cada muchísimo tiempo. Entiendo que está bueno que en este momento, y más aún teniendo en cuenta que no se lamentó ningún tipo de herido, bueno, tomarlo como un aprendizaje para poder tener algún recaudo adicional al respecto. Sin duda, sin duda. Diego, como presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Renovable, supongo que sos, primero, el principal defensor de la utilización de la energía renovable, casualmente, suplantando algo que nos ha traído tantos problemas, y lo sigue teniendo a nosotros y el mundo, que es el petróleo, ¿de acuerdo? Que nosotros podamos arreglarnos de otra manera, por lo menos en un porcentaje que valga la pena, y creo que en este momento la venta de automóviles, esto está de alguna manera marcando un nivel importante de presencia, y seguramente esto puede marcar un precedente para que en otras áreas también pase lo mismo, se siga aumentando y bueno, y la historia pueda cambiar. Ahora, vos vas a defender, la asociación que vos estás, digamos, presidiendo, va a defender a rajatabla el tema de no impuestos, no agregado a lo que hay con los vehículos eléctricos. No, nuestro planteo en realidad, Jorge, no es defender el tema de rajatabla de las exoneraciones fiscales, sino tener una previsibilidad, que en realidad un poco la razón un poco por la cual salimos a hablar fue porque vimos este anuncio del ministro que parecía un poco apresurado y parecía también respondiendo a el reclamo que estaba generando la Unión de Vendedores de Combustible. Entonces, yo creo que lo importante y un poco una bandera que lo decíamos el otro día en desayunos, un poco una bandera tradicional que ha tenido el Uruguay es tener seguridad jurídica, reglas claras y previsibilidad para los inversores. Entonces, si un automotor tiene que hacer una reserva de stock y traer un barco de vehículos desde China para poder llegar a comercializar el año que viene, seguramente ya haya cerrado ese negocio y se encuentra que en la mitad de esto le cambiaron las reglas de juego, se ve en un problema. Entonces, a mí me parece que lo importante de esto es que tomemos este tema que se puso ahora en el candelero para definir una hoja de ruta, para decir, bueno, miren, cuando la adopción del parque automotor ande en un X%, que creo que no me compete a mí decir, podemos tomar una postura, llamémosle 5, llamémosle 10%, bueno, es momento de revisar a la baja este tipo de incentivo en tanto por ciento, porque evidentemente en un momento el mercado se autorregula. Pensar que una tecnología se tiene que sostener eternamente en incentivos es un error, estamos de acuerdo. Yo creo que fue algo que era necesario como para empezar a impulsarlo. A nuestro punto de vista sigue siendo necesario y capaz que está bueno decir, bueno, es el momento de empezar a revisar y definir, pero no hacerlo ya y no afectar negocios que ya están hechos. Hay, como les decía, empresas que ya han hecho negocios contando con que estas son las reglas de juego. Entonces, me parece que acá es más un tema de timing y un tema de cómo armamos la hoja de ruta hacia adelante que un tema del beneficio en sí mismo. Y después vendrá un poco la pregunta de decir, bueno, ¿y por dónde empezamos? Capaz que hay que empezar por el alta gama y seguir sosteniendo el beneficio a los coches para las familias, a los coches pequeños. Bueno, esta también es otra de las cuestiones que habrá que analizar. No sé si, Diego, no sé el alta gama, no te olvides que hay ómnibus eléctricos, mirá que con esa batería que está arriba del techo, si esto mismo pasa en un ómnibus, hay 40 o 50 pasajeros que viven arriba, no, socorro, mejor no pensemos ni empecemos a lucubrar porque no toman más un ómnibus con energía eléctrica, eso no hay razón para que esto pase, me parece a mí, ¿no? ¿Está? No hay razón para que no hay razón para que esto pase, pero bueno, de alguna manera, cuando se plantea y cuando se empieza a trabajar en energías renovables, hay una apuesta demasiado importante del país. De hecho, empezaron a apostar a todos aquellos que ponían, como yo digo, en los molinos, a comprarle la energía a un precio que realmente era mucho más caro de lo que se negoció después, pero fundamentalmente animar a invertir en algo que se pensaba un futuro muy grande. Entre las cosas estaba el parque automotor, que seguramente es consumidor muy importante. Ahora, lo único que utiliza baterías de carga son los autos, o hay otra parte de la industria o de algo que de la energía que se genera hay un depósito vía batería o parecido. Mira, yo creo que yendo un paso hacia atrás, como vos decías, Jorge, nosotros en Uruguay en muy poco tiempo logramos tener una materia de generación eléctrica renovable. Entonces,
hay que apuntar a tratar de usarla. Es decir, a migrar usos que tradicionalmente tenían dependencia de combustibles fósiles, llevarlos a que se conviertan en usos eléctricos. En ese sentido, está la movilidad, pero justamente en la industria aparecen un montón de oportunidades. Por ejemplo, vinculado en todo lo que tiene que ver con la gestión del calor industrial, que tradicionalmente en la industria fue usado con derivados de combustibles fósiles como el gasoil, el fuel oil, y empiezan a aparecer posibilidades de uso de bombas eléctricas para este fin. Entonces, en definitiva, el comentario para hacer es, no es solo en la movilidad eléctrica que como medio para la descarbonización, es uno de los tantos. Yo creo que el país tiene que aprovechar la oportunidad de tener una matriz renovable como para tratar de electrificar otras demandas, no solo a nivel transporte, sino también a nivel industrial. Y como comentario, y yendo al sector transporte, que también es un poco lo que nos compete en este programa, cuando hablamos de descarbonizar el transporte no hablamos solo de movilidad eléctrica, es uno de los usos. También hablamos de promover la posibilidad de utilizar combustibles sintéticos, por ejemplo, basados en el hidrógeno verde, que es un desarrollo que viene haciendo el país, y vaya si hay algunos de los proyectos más importantes que están hoy en día en cartera, que pueden ser una posibilidad para venta de combustibles sintéticos basados en hidrógeno verde, que no implican absolutamente cambios en lo que es los vehículos tal como los conocemos, solo que recibirían un combustible que no está basado en No, yo probé ya un auto. Probé un auto con hidrógeno. Bueno, escúchame, con celda de combustible. 280 caballos, una escopeta, bárbaro. Sí. No, sin duda. Hay un amigo... y parece muy bueno eso para el transporte de carga pesada también, donde ahí claro, sí ya pensar en baterías es bastante más exigente. Sí. Entonces, pensar para camiones, de hecho, hoy en día se está desarrollando en Fray Bentos un proyecto piloto con cuatro camiones a hidrógeno, con un plan de repostaje de hidrógeno. Eso también es movilidad sustentable. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno se genera a partir de energías renovables. Son electrolizadores que generan hidrógeno a partir de renovables, y ese hidrógeno se usa para hacer el combustible sintético. Y hay otra cosa más, Diego, estaba mirando yo hoy justo una revista y aparecían unos motores fuera de borda de lancha. También hay barcos ya con motores eléctricos. ¿Te puedes imaginar lo que puede significar eso para la industria pesquera, por ejemplo, que están siempre con muchos límites acotados para muchas cosas? Creo que esto... Ni que hablar, y bueno, y está por salir ya, creo que este año empieza a salir uno de los barcos de la flota de Buquebús también, que va a ser eléctrico. Sí, claro. Entonces, sí. Buquebús va a sumar un barco eléctrico a lo que es su flota. Entonces, en definitiva, es algo que empieza a suceder y que tenemos que tomarlo como una buena noticia y no como una amenaza. Obviamente, en el proceso generaremos aprendizaje, y en el proceso habrá algunos modelos de negocio que se tendrán que reconvertir. El tradicional negocio de venta de combustible seguramente tenga que sufrir alguna transformación para poder sobrevivir. Bueno, pero es parte del desarrollo también. Sí, ni hablar. Bueno, querido amigo, don Diego Oroño, no falta la oportunidad para que nos veamos personalmente, Diego. Mirá que la visita, vos me prometiste que hoy no podías, ¿no? ¿De acuerdo? Sin duda, hoy era un día complicado, pero te tomo la invitación, Jorge. Dale. Me encantaría reencontrarnos y darnos un abrazo. Con muchísimo gusto. Será pronto. Gracias por la nota, Diego, y hasta pronto. Dale, chau. Hasta luego. Chau. Y bien, el 615 ya se terminó. Faltan 7 días y nos volveremos a encontrar con mucho más seguridad vial. Muchas gracias.